Hola a todos y bienvenidos una vez más, después de tanto tiempo, a este nuevo episodio de Hablemos de Poesía. Les habla Selena y me acompaña Mohamed. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre la poesía en la era digital. ¿Quién lo diría? Parece que los versos han resurgido con fuerza en estos tiempos tecnológicos. Cada vez vemos más poesía circulando en nuestros canales contemporáneos, desde pequeñas estrofas que se comparten miles de veces, hasta poetas llenando auditorios enteros. Así es, en esta época la poesía ha dejado de ser un arte olvidado en estanterías polvorientas para convertirse en algo más accesible. Gracias a las nuevas formas de difusión en línea, los poetas de hoy encuentran un espacio inédito para compartir sus obras, llegando a públicos enormes. Las redes digitales han democratizado la poesía. Ahora cualquiera puede leer un poema en su teléfono y sentirse tocado en cuestión de segundos. Hoy queremos conversar de forma reflexiva y cercana sobre estas nuevas tendencias poéticas. Hablaremos de las voces emergentes que han cobrado notoriedad, de cómo incluso los poetas clásicos vuelven a ganar lectores, de los temas que predominan en los versos actuales y de cómo ha cambiado la manera en que consumimos poesía. Para empezar, te pregunto, ¿no te parece increíble cómo la poesía está viviendo un nuevo auge? Incluso se celebra con entusiasmo el Día Mundial de la Poesía cada año, inundando las redes de poemas y recomendaciones de libros. Es como si en medio de la vorágine digital, la gente busca volver a emocionarse con las palabras. Definitivamente, hay un renacer poético ocurriendo. Y para entrar en materia, nada mejor que recordar unos versos famosos que encapsulan la esencia de la poesía. El gran Gustavo Adolfo Bécquer, uno de nuestros poetas clásicos, se preguntaba: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Poesía eres tú. ¡Qué verso más hermoso! Esa famosa línea de Bécquer aún se cita y se siente vigente. Fíjate que ya en el siglo XIX, él definía la poesía de una forma tan simple y tan profunda a la vez. Y hoy, en pleno siglo XXI, la era digital, seguimos acudiendo a esas palabras para describir lo que sentimos. Exacto, Mohamed. Con esa inspiración entremos de lleno a explorar las nuevas voces, los viejos maestros y todo lo que está ocurriendo con la poesía en estos canales contemporáneos. Bueno, vamos a empezar a hablar de voces poéticas. En los últimos años han surgido una generación de poetas jóvenes que ha ganado una notoriedad impresionante gracias a las eras digitales, o sea, redes sociales y demás. Tenemos nombres como Elvira Sastres, Loreto Sesma o Miguel Ganes, son parte de ese fenómeno. Claro que sí. Ellos son poetas que han conectado muchísimo con el público joven y no tan joven. Por ejemplo, Elvira comenzó a compartir sus versos en línea y ahora llena teatros con sus recitales. Imagínate, Mohamed, Elvira y el cantautor Andrés Suárez llegaron a convocar 15,000 personas en el Wizzing Center de Madrid en el 2019. 15,000 personas escuchando poesía en un pabellón deportivo. ¿Quién hubiera pensado algo así hace años? Estas nuevas voces primero amontonaron me gustas y seguidores en redes y luego dieron el salto al papel, vendiendo decenas de miles de libros. Han logrado que un género tradicionalmente minoritario se vuelva mainstream. Incluso se habla del subgénero como la poesía de internet o popesía para describir ese movimiento. Lo interesante es que muchos de ellos empezaron fuera de los cauces literarios habituales. Publicaban en blogs, en redes sociales, en espacios alternativos
sin pasar primero por grandes editoriales ni el visto bueno de críticos tradicionales. Y aún así, o quizás por eso mismo, conectaron directamente con la gente. Sus versos son a veces sencillos, muy emocionales, sin tanto ornamento, lo que los hace cercanos. Por ejemplo, tenemos la poesía de Elvira Sastre, la que suele tener un romanticismo lleno de melancolía, con una lírica fresca que equilibra la tristeza y la vitalidad. Sus temas suelen girar en torno al amor, el desamor, la soledad, pero expresado de una forma muy honesta, directa, que a muchos les llega al corazón. Y no solamente Elvira, pensemos en otros nuevos exponentes. Por ejemplo, Miguel Gane, este joven poeta curiosamente nacido en Rumania, pero criado en España, dejó incluso su carrera en derechos para dedicarse a escribir versos. ¿Y sabías que sus poemas se han convertido en emblemas de movimientos feministas en todo el mundo? Muchas de sus letras hablan del empoderamiento femenino en manifestaciones por igualdad. También podríamos mencionar a poetas, cantautores como Marwa, o voces como Irene X o Loreto Sesma, que vienen de esa primera ola de poesía joven digital. Y está el fenómeno internacional de Rupi Kaur, quien escribe en inglés, pero ha sido traducida y leída por miles de hispanohablantes. Rupi, con sus poemas breves y dibujos sencillos, se convirtió en todo un fenómeno global gracias a sus versos sobre el feminismo, la migración y la pérdida. Sus libros, como Otras maneras de usar la boca traducida, han acercado la poesía a toda una generación. En lo personal me encanta Rupi, ya que son temas contemporáneos y necesarios. Habla sin tapujos de sanar traumas, del amor propio, después del dolor y de la experiencia migrante y de aceptar las raíces de uno. Lo hace con un lenguaje sencillo, muy directo, que cualquiera puede entender, pero que a la vez te remueve por dentro. Escuchemos un ejemplo de esas nuevas voces poéticas. Este es un fragmento de un poema de Elvira Sastre, donde se condensa en una imagen poética la intimidad y el amor cotidiano. Convierte las 1000 maneras que existen de huir en 1000 maneras de quedarse contigo, y a dormir a tu lado se convierte entonces en poesía. Dormir a tu lado se convierte en poesía. Qué bello, qué íntimo. Esa cercanía emocional es justo lo que los jóvenes encuentran en esos poetas. Son versos sin mucha complicación retórica, pero llenos de sentimiento, ¿verdad? Uno lo escucha y lo que lo lee se siente en un toque humano, vulnerable y auténtico. Muchos de estos poetas escriben desde las vivencias personales. Sus emociones, a flor de piel, hablan de las cosas que le pasan a ellos y a todos. El primer amor, la ruptura dolorosa, la ansiedad, la búsqueda de uno mismo. En definitiva, han logrado que la poesía suene a la voz de una amiga o un amigo contándote sus sentimientos. Y quizás por eso han tenido tanto éxito, porque en un mundo tan acelerado, sus poemas son pequeñas pausas de sinceridad. La gente joven se ha volcado a leer porque se ven reflejados en esos versos. No todo ha sido un camino de rosa. Claro, esta poesía viral también tuvo detractores. Algunos críticos literarios dijeron que era demasiado simple o demasiado sentimental. Hubo polémica sobre si eran verdaderos poetas o solo estrellas del internet. Lo cierto es que han logrado algo enorme: acercar a la poesía a un público masivo y joven, devolviéndole vigencia. Ahora el panorama se ha estabilizado un poco tras aquel boom inicial, pero la influencia perdura. Así es, la poesía joven quizás ya no es la novedad revolucionaria de hace 5 o 10 años, pero se ha asentado.
Ahora conviven esos nuevos autores con otros más tradicionales, en un ecosistema poético más amplio y lo mejor, el público sigue ahí, ávido de leer y escuchar poesía. Hablando de convivencia entre lo nuevo y lo tradicional, hablemos de los poetas clásicos, ¿por qué no? Sorprendentemente, los clásicos también están de vuelta entre las nuevas generaciones. Este renovado interés por la poesía ha llevado a muchos lectores jóvenes a descubrir o redescubrir grandes maestros de antaño. A través de las redes circulan versos de autores nuevos. También vemos citas de Pablo Neruda, de Federico García Lorca, de Gustavo Adolfo Bécquer, de Alfonsina Storni, entre muchos otros. Fragmentos de poemas clásicos aparecen compartidos una y otra vez, demostrando que sus temas siguen vigentes. Por ejemplo, ¿cuántas veces en las redes alguien comparte aquello de podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, atribuido a Neruda para hablar de esperanza, o aquellos versos de Mario Benedetti sobre el amor y la resistencia? Es decir, los jóvenes han descubierto que las inquietudes de hoy, el amor, la injusticia, la identidad, ya estaban en la poesía clásica, solo que expresadas de otra manera. Incluso hay iniciativas para rescatar voces clásicas que en su momento fueron silenciadas. Pienso en poetisas históricas. Por ejemplo, hoy se lee y se reivindica mucho a mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro o Gabriela Mistral, cuyas obras vuelven a cobrar vida. Una nueva generación de poetas mujeres se ha dado a la tarea de dar visibilidad a las precursoras que no obtuvieron reconocimiento en su época. Eso es hermoso, es un diálogo entre generaciones a través de la poesía. Y es que las emociones humanas son universales y atemporales. Las preguntas que se hacía, pongamos, Bécquer en el siglo XIX o Lora en el siglo XX, siguen resonando hoy. Escuchemos, por ejemplo, un fragmento de Federico García Lorca, un poeta de 1920 a 1930, cuya voz sigue conmoviendo. Él escribió una vez una frase poderosa sobre la libertad y el amor. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Lorca lo escribió hace casi un siglo y sin embargo hoy nos habla de una manera tan actual. Sí, este resurgir de los clásicos también muestra que la poesía tiene un hilo continuo. Los poetas actuales beben de los clásicos, conscientemente o no. Muchos jóvenes autores mencionan a Bécquer, a Neruda o a Lorca como influencias. Al final, la poesía es una conversación a través del tiempo. Así es, y lo maravilloso de esta era digital es que facilita ese encuentro. Hoy, si un adolescente siente curiosidad por algún poeta clásico, puede encontrar sus poemas en línea en segundos. Hay bibliotecas virtuales con las obras completas de estos autores al alcance de un clic. Eso ha quitado muchas barreras. Antes tenías que buscar en libros físicos. Ahora cualquier chico con un teléfono puede leer a Miguel Hernández o a Emily Dickinson en el autobús camino a casa. Además, en redes suele haber gente compartiendo fragmentos clásicos con bonitas tipografías o sobre fotos inspiradoras. Es una forma ligera de entrar en contacto con esos versos que luego puede invitar a profundizar más. Por ejemplo, alguien comparte Poesía eres tú de Bécquer y otros se animan a leer más de sus rimas o descubren a Alejandra Pizarnik porque alguien publicó un par de sus líneas más célebres sobre la soledad y así sucesivamente. Al final, este fenómeno logra que los temas eternos de la poesía, el amor, la muerte, la belleza, la injusticia, encuentren nuevas voces sin olvidar las viejas. Se crea una especie de puente entre generaciones de lectores, todos emocionados por sentimientos similares, expresados ya sea en 1820 o en 2025. Pero sabes, Mohamed, hay una pregunta que creo que no podemos pasar por alto, y es que
¿Cuáles son las grandes inquietudes que laten en la poesía contemporánea, la que están triunfando hoy? Bueno, los temas más predominantes en la poesía actual, si lo tenemos que clasificar, un orden, según nosotros, es primeramente el amor y el desamor modernos. Un tema que no pasa de moda. Allí se explora las relaciones afectivas en tiempos de comunicación instantánea, la conexión y la soledad en la era de redes y cómo cambia la forma de amar con la inmediatez de hoy. Sigue siendo poemas de amor, apasionados y de corazones rotos, pero ahora a menudo incorpora las ideas de la efemeridad de las conexiones digitales. También tenemos otro punto que son lo que es la salud mental y la introspección. Muchos poemas actuales abordan abiertamente la depresión, ansiedad, traumas, la sanación emocional. La poesía se ha vuelto en una especie de terapia para escritores y lectores. Es común leer versos sobre tristeza, la soledad, el miedo, la desesperanza de sanar. Por ejemplo, se ha dicho que la poesía de Rupi Kaur es una catarsis que sana la mente y el alma, lo que muestra que cómo este arte toca profundamente el tema de bienestar mental. Por otro lado tenemos el feminismo y la reivindicación de género. Vivimos un auge de poesía escrita desde una perspectiva femenina y feminista. Nuevas poetisas alzan la voz contra el machismo, celebran la sororidad y exploran lo que significa ser mujer hoy. Sus versos son armas suaves pero contundentes que abogan por la igualdad. Como dijo una poeta, la poesía es una arma cargada de futuro y muchas mujeres la están utilizando para expresar su lucha y su fuerza. Vendría siendo la búsqueda de la identidad. En un mundo cambiante, la poesía actual refleja la exploración del yo. Se habla de encontrar el propio lugar, de las raíces, de la identidad cultural y personal. Esto incluye voces de hijos de la migración que escriben sobre sentirse de dos lugares, o poemas sobre identidad sexual y género, y en general sobre descubrir quiénes somos en medio del ruido moderno. Es uno de los ejes temáticos más presentes, la afirmación del yo y del nosotros en sociedad. Y por último, pero no menos importante, tenemos la injusticia social y otras luchas colectivas. Muchos poetas jóvenes también sienten la necesidad de hablar de las desigualdades de nuestro entorno. Hay poesía social que denuncia la violencia, la pobreza, la discriminación. También surge una conciencia ecológica en algunos versos. Una poesía verde, podríamos llamarla así, preocupada por el medio ambiente. En conjunto, estos poemas comprometidos alzan la voz y convierten el verso en una forma de protesta pacífica pero poderosa. Y me gusta mucho cómo se entrelazan algunos de estos temas. Por ejemplo, hay poemas de amor que también son feministas, en un sentido en que se replantea la dinámica de parejas tradicionales. Pienso que los versos que dicen cosas como no confunda la sal con el azúcar, el amor no se trata de rogar a alguien que esté a tu lado, eso es de Rupi Kaur y rompe con la idea de que el amor debe doler o hay que suplicar cariño. El amor es amor con autoestima y dignidad. Así es, muy cierto. O los poemas sobre salud mental, que muchas veces también hablan de amor propio, de identidad y hasta de crítica social, porque mencionan, por ejemplo, la presión que ejerce la sociedad o las redes en nuestra autoestima. Todo está conectado. En resumen, la poesía de hoy se hace conversaciones que estamos teniendo como sociedad. Habla de equidad de género, habla de diversidad, de cuidar de uno mismo y de los demás, de encontrar sentido en medio del caos, y lo hace de forma íntima, desde la experiencia personal, que es lo que la hace tan emotiva. Y a continuación, no podemos pasar por alto este segmento que tenemos en todos nuestros episodios que se llama Un verso, una voz.
Y en esta ocasión queremos traer a una chica que se llama Iris Sánchez. Y la podemos encontrar en las redes sociales, principalmente en Instagram, como Cavilaciones Nocturnas 25. Y qué mejor manera expresándolo, contándonos un poquito de ella y por supuesto recitando uno de sus poemas. Hola a todos los amantes de la poesía. Mi nombre es Iris Sánchez, tengo 49 años y soy de Panamá. Agradezco muchísimo a Selena y al equipo de trabajo de Hablemos de Poesía por darme la oportunidad de participar. Desde la adolescencia me atrajo la poesía. La inspiración me llegaba en un inicio de mis emociones y sentimientos. Luego comencé a inspirarme en situaciones que ocurrían en mi entorno, en la sociedad y en el mundo. La tristeza, el dolor, la alegría o lo espiritual siempre han sido fuente de inspiración para mí, así como también eventos históricos y hasta hechos violentos. Trato de canalizarlos y transformarlos en poesía, que enternezca, que motive, que produzca empatía y alimente el alma de quien la lee. Para mí, casi todo puede ser transformado en poesía. El vuelo de las hadas. Han robado sus alas, mas no su corazón. Han callado su canto, mas no la melodía que brota de sus almas. En manantiales de agua viva han renacido mis dulces hadas, como el riachuelo cristalino que surca los valles verdes, así eternamente, con el ímpetu juvenil, cantan mis dulces hadas, nadie silenciará su canto. En el jardín del Todopoderoso viven amadas mías, en el regazo del Padre amado que les ha devuelto sus alas. Este poema lo escribí en el año 2020, en plena pandemia. Mi inspiración llegó de una situación sumamente trágica que quise transformar en versos que tuviesen un mensaje de esperanza en medio del dolor. Así nació El vuelo de las hadas, un homenaje a dos jóvenes que murieron producto de la violencia. Sus vidas fueron arrebatadas prematuramente y, como dice el poema, sus alas cortadas. Sin embargo, ellas siempre permanecerán vivas en nuestros corazones. Si deseas conocer más sobre mis escritos o de arte y cultura, me puedes encontrar en Instagram como Cavilaciones Nocturnas 25. Fue un placer compartir con ustedes el amor por la poesía. Muchísimas gracias, Iris, por atreverte de compartir tus versos con nosotros y con todas las personas que nos están oyendo en este día. Recuerda, si tú deseas compartir algún poema, una historia, un fragmento, algún verso, no dudes en hacerlo escribiéndonos a través de la cuenta @naufragiopoéticos o @besoslunáticos. También, si se te hace más fácil, nos puedes escribir a través del correo que estaremos dejando en la cajilla de comentarios o en la descripción. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, les agradecemos que nos los hagan llegar. Nos esperamos en el próximo episodio y recuerden, las palabras también nos salvan.